Hola a todos y todas, mi nombre es Julián Jiménez, presentador de Bicápsulas. El día de hoy nos encontramos con Diana Morales, actriz y docente comunitaria. Te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en este espacio. Y nos encontraremos hablando un poco alrededor del tema del arte, de la cultura, del entretenimiento y también de la contracultura. Entonces, si quieres, Diana, podemos comenzar contándonos un poco cómo te acercas al proceso del arte, cómo llegas al proceso del arte. Bueno, pues esta es una historia un poco larga, pero voy a tratar de hacerla breve. Primero agradecerles por la invitación y pues mi acercamiento al arte fue a través de mi proceso de formación escolar cuando estaba terminando la secundaria, por un concurso que se hizo en el colegio para hacer unas comparsas. El profe de matemáticas nos presentó a una profe de teatro porque en el colegio no teníamos profe de teatro y a partir de esa experiencia de configurar la comparsa, que nos tocó la región de los Llanos Orientales, pude conocer una obra del Teatro La Candelaria que se llama Guadalupe Años 50. Y resultó que esta obra fue el portal para empezar a acercarme de otra manera a lo que yo creía que era lo artístico. En ese momento, estamos hablando que tenía 15 años, y pues con esta profe se empieza a dar la posibilidad de trabajar en un grupo de teatro que se llama el Grupo de Teatro Popular El Ciruelo, y desde allí empezar a hablar desde esta práctica escénica acerca de problemáticas sociales. Y eso fue para mí toda una revelación, como que no pensaba que a través del teatro se pudiese hablar de situaciones o de conflictos que en la cotidianidad muchas veces era como muy difícil ponerlo como en voz pública, ¿no? Vale, súper interesante porque justamente tú dices, esa experiencia que tuviste gracias a eso que pasó en la secundaria, te permitió justamente aproximarte desde otra mirada a lo que es el arte, a lo que es la cultura. Y en esta primera parte queremos que puedas contarnos un poco cuál es la diferencia, digamos, de esa mirada que está sobre todo centrada en el entretenimiento y cuál es la diferencia entonces entre el entretenimiento y la cultura, que, cómo entender esa diferencia. Bueno, pues yo creo que el entretenimiento hace parte de la cultura, ¿sí? O Okay. sea, si partimos como de la idea de que lo cultural tiene que ver con nuestros hábitos, incluso con lo que comemos, con la forma en que saludamos, con las palabras que usamos, pues eso hace parte de una cultura, ¿no? Lo que pasa es que sí creo que hay una cultura dominante que es como la que quiere primar unas cosas sobre otras. En términos del entretenimiento, creo que por lo menos en esta sociedad, desde lo que yo, desde mi mirada, el entretenimiento ha estado más como en esta idea de hacer reír, como usando al otro como no para construir, sino precisamente para generar espacios de segregación, de burla, de anulación también. Entonces creo que en ese sentido ha sido muy difícil como ir, sí, como ir construyendo algo que sea contracultural en esa idea de la cultura dominante. Que sí lo hay, hay muchas, digamos, propuestas alternativas, pero es muy difícil, digamos, como generar esas fisuras o que esas fisuras se vayan haciendo un poco más amplias, porque pues en esta cultura del entretenimiento hay un apoyo que viene más, digamos, como de parte de la empresa, hay un auspicio, sí, que se interesa mucho como en esta idea de la espectacularidad, de crear contenidos un poco, siento yo, como más fáciles y que no nos lleven como a cuestionarnos o a reflexionar, sino que sencillamente nos puedan producir como una fuga a través de la risa, pero repito, como desde la risa, desde esta idea no crítica, sino como desde la segregación y de estar señalando al otro por ser diferente. Claro, ahí hay un punto muy importante lo que tú planteas frente a eso que nos propone como la cultura hegemónica, que tú llamas la cultura dominante, y es justamente el hecho de quedarnos como un aspecto como superficial, como objetivador del otro y de la otra, y no poder entender como lo complejo, lo que está profundo, ¿no? Una mirada que simplemente termina siendo, puede ser, de cierta forma, incluso quitándole como el sentimiento, quitándole el sentir a esa construcción que se va desarrollando. Y en ese sentido, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas sobre esa incapacidad de poder conectar profundamente, quedarnos solamente en lo superficial, lo que tú decías de la risa y como un poco plana, que incluso es segregadora? ¿Qué piensas alrededor de eso? Pues yo creo que incluso eso hace parte de la construcción cultural, ¿sí?
pero no es unívoca, es decir, hay muchas propuestas y dentro de esas propuestas, pues por fortuna también hay otras propuestas que quieren irrumpir en ello. Creo que la idea como de hacer del arte una plataforma para hacer denuncia es una posibilidad, de hacer del arte una plataforma para hablar poéticamente de las cosas que nos trastocan y nos atraviesan es otra posibilidad, hacer del arte una plataforma para educar es otra posibilidad y creo que en esto pues está precisamente como la riqueza. Las propuestas alternativas lo que sí han hecho es generar una diversidad. Sí, creo que en cambio la cultura hegemónica o esta cultura dominante lo que ha hecho es como plantearnos que hay una sola forma, ¿no? Un solo patrón de hacer, un solo patrón a la hora de crear, un solo patrón a la hora pues de ir compartiendo esos contenidos que se van creando o esas creaciones que se propician en ciertos momentos o para ciertos espacios en marcos referenciales particulares. ¿Qué tan fácil es entonces como artista? Porque igual el artista es hasta cierto punto, evidentemente, un empleado, tiene una serie de necesidades económicas básicas que tiene que suplir, tiene que efectivamente comer como elemento básico. ¿Qué tan fácil entonces como artista alternativo es poder mantenerse, como sostenerse? ¿Qué tan fácil, qué tan sencillo es? Me encanta esa pregunta. Primero porque pareciera que a veces cuando estamos en estos marcos referenciales alternativos tenemos como una sintonía con gente que tiene un nivel de conciencia y una mirada crítica frente a nuestro quehacer, pero a veces no es tan cierto. Sí, y lo digo desde mi experiencia, cuando hemos participado, digamos, en espacios, por ejemplo, conmemorativos con organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, pasa que de todas maneras se sigue repitiendo un patrón y es como si nosotros fuéramos el punto live del evento, ¿sí? Es como si nosotros no pudiésemos propiciar una reflexión crítica o una discusión política alrededor de un pronunciamiento poético que puede ser una puesta en escena, un sketch, un performance. Entonces, pues eso por un lado. Entonces, como que no hay una empatía a veces ni siquiera como en esas esferas o en esos marcos referenciales y eso, traslapado a lo que a estar inmersos en este sistema, pues nosotros ni siquiera tenemos la categoría de empleados, ¿sí? O sea, yo siempre he dicho que hemos estado viviendo al margen, es como si fuéramos más bien eh, como si fuéramos, hiciéramos parte del mercado informal. Siempre estamos haciendo, como sobreviviendo el día a día, claro. Hay alternativas como ser profe, ser docente, pero eso ya te da una característica distinta, ¿no? O sea, ahí no estoy demeritando esa labor, me parece que es supremamente importante, pero el hecho de que puedas ser artista es que te puedas dedicar a crear. Y lastimosamente en este país es muy complejo, si no tienes un auspicio, si no hay alguien que te pueda estar subvencionando o si no, las condiciones no dan para que tu obra o lo que tú creas pueda tener, digamos, como la posibilidad de circular y de compartirse y de ahí poder tener una retribución económica que efectivamente te permita vivir dignamente. Algo que dices me llama mucho la atención porque, por ejemplo, creo que muchos de los que estarán viendo este contenido pasaron por una asamblea popular, una asamblea barrial, una asamblea del movimiento estudiantil, y justamente esa parte que tú llamas de lo light o del lugar que se le daba en ocasiones al lenguaje artístico, al lenguaje poético, era la discusión política y los que tenían como el lenguaje tradicional de lo político. Eso era lo que se recogía, pero había muchas voces, muchos performances, muchas otras propuestas que intentaban interlocutar con el sujeto que estaba discutiendo, con los sujetos diversos y diversas que estaban discutiendo, pero no se recogían, ¿no? Era como pasó el sketch, pasó la interpretación teatral y eso nunca se lograba sintetizar, por ejemplo, en una relatoría, nunca quedaban esas voces distintas. ¿Por qué? Porque es tan complejo en ocasiones como poder recogerles. Pues yo creo que efectivamente porque hace parte de esta cultura dominante, ¿no? Es muy complejo porque nos han vendido también una idea de lo que significa ser artista, ¿no? Entonces el artista es como quien tiene un nivel de fama, quien tiene un nivel de reconocimiento, pero quienes estamos en la otra orilla, como en el orden de lo comunitario, de lo popular, es mucho más complejo, ¿no? O sea, de hecho cuando uno se presenta y a uno le preguntan cuál es su profesión, entonces uno dice artista y si uno dice que es actriz, a ver, llore, ríase, ¿sí? Como en esta idea también como de ponerlo en un terreno como si esto fuera una labor fácil, ¿no?
para ser artista también se estudia, al igual que como se estudia para ser médico, para ser docente. Para ser artista también tienes que pasar por un proceso de maduración en esa idea de la experiencia y de estar confrontando no solo lo teórico, sino también lo que vas experimentando en la práctica. Y pues creo que es complejo precisamente porque estos patrones están ahí como muy precisos, pero también como que tienen poco margen de movimiento, ¿no? Entonces, ser artista es esto, 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 pero cuando rompes como con ese molde, entonces es como que, oye, tú no eres artista, ¿no? El artista aquí es como el que tiene, ahora si lo ponemos en este momento, es como quien tiene más seguidores en las redes sociales, es como quien tiene más likes o más interacciones en lo que puede publicar digitalmente, o eso, el que tiene un nivel de reconocimiento popular, popular en la idea de lo masivo, ¿no? Pero no popular en la idea del encuentro con, digamos, con otras formas de hacer, que yo creo que la cultura y por ende el arte tiene una grande riqueza, ¿sí? O sea, si uno va al norte del país se encuentra con unas propuestas que son súper contrastadas con el sur del país y así, o sea, si uno se hace un recorrido y eso traslapado a Latinoamérica y al mundo, pues es una amplia gama pero creo que es difícil por eso, porque hay unos patrones que están ahí como muy preestablecidos y muy fijos. Sí, yo creo que en eso que tú hablas de los patrones, creo que en ocasiones incluso estos sectores que nos enunciamos como alternativos y alternativas, no logramos recoger y no logramos ver como esa propuesta artística más allá del lugar de la recreación. Es decir, ya pasó la discusión, entonces ahora recreémonos y entonces ahora sí démosle paso a estas otras voces, otras formas de expresarnos. Y creo que en esa discusión también hay algo muy importante que tiene que ver con qué tan, en esa propuesta, en esa discusión, qué tanto podemos recoger y realmente soportar, construir redes solidarias que permitan potenciar esos otros discursos y estas otras visiones, ¿no? Es decir, qué tanto logramos generar esas, en otro espacio hablábamos, creo que era el espacio socialismo, hablábamos sobre lo importante que eran las redes de solidaridad. El hecho de poder construir colectivamente, de poder potenciar otros discursos, de poder potenciar otros contenidos y que estos mismos espacios alternativos también sean un sostén que permitan que pues, esos proyectos, esas ideas, esas visiones también emerjan y logren generar rupturas profundas, porque individualmente generar esas rupturas profundas no es tan sencillo. Uh-huh. ¿Cómo ha sido tu experiencia alrededor de construir redes con otros internautas? Pues yo creo que por fortuna eso existe y ha existido desde hace mucho tiempo. Con los grupos con los que he tenido la oportunidad de trabajar, ellos a su vez están, digamos, como hacen parte de la red, en este caso de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad, bueno, mi experiencia es más desde lo teatral, y a su vez esta Red Colombiana de Teatro en Comunidad hace parte de la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad y ha participado en plataformas como la plataforma Cultura Comunitaria, que es una apuesta que tiene como desde la idea de hacer sinergia con propuestas a nivel Latinoamérica, en donde lo que se pretende es como uno, el empoderamiento, dos, la sinergia y tres, nuevas gobernabilidades, como de poner en discusión o generar unas reflexiones también en torno a qué significa o qué papel podría jugar el arte en un proyecto de nación democrática, ¿sí? Y cómo esto puede incidir en la transformación social y en la configuración de un territorio. Entonces, eso ha existido siempre. Lo que pasa es que claro, cuando también voy a hablar desde mi experiencia, sí, o sea, todo lo que digo aquí hace parte como de mi experiencia y no quiere decir que sea lo único, creo que eso también lo hace interesante y es que ojalá se pueda contrastar con otras voces, con otras miradas, que cuando uno, por ejemplo, participa en movimientos, digamos, el movimiento estudiantil o un movimiento mucho más grande en términos políticos y sociales, eh, cree que lo más importante está centrado precisamente en una mirada política, de análisis del contexto, de reflexión, y sí que lo es, o sea, sí que es importante, pero desde el arte también se es político, y entre más poético, más político. Ese es como un poco como mi consigna, ¿no? Entonces, como que a veces no es solamente con la idea de poner un mensaje o hacer una denuncia en una puesta en escena, sino como yo logro atravesar a quien viene a compartir conmigo, a quien viene a verme, para que se genere otras preguntas. ¿Sí? La idea no es como darle una respuesta, sino que se pueda generar muchas preguntas
y pueda reflexionar alrededor de si es importante o no transformar su condición de vida. Entonces, pues yo creo que, claro, o sea, el trabajo colaborativo es supremamente importante en todas las esferas de la vida y pues en ese sentido, pues para el arte ha sido también muy importante y ha existido desde hace muchos años. Y seguramente que como esta red o estas redes que yo menciono habrán otras que yo desconozco, pero pues estas son las que he tenido como la oportunidad de compartir y de estar vivenciando esa experiencia de trabajo colaborativo. Algo que me parece muy interesante lo que acabas de decir justamente es que en ocasiones existe como una barrera como de los sectores populares o de los sectores no tan cercanos, bueno, que en lo popular no son tan cercanos a lo alternativo, de sentir que justamente lo alternativo lo que llega a hacer es imponer su forma de hacer las cosas y su forma de desarrollar las cosas. Y en ese sentido pasamos de una hegemonía cultural dominante a una hegemonía cultural subalterna en donde se coloca como un paradigma moral de que esto es lo bueno, esto es lo correcto, entonces impongo. Sí, me parece como muy importante y muy interesante, pero justamente en eso quería como preguntarte porque cuando antes de comenzar yo te preguntaba cómo crees que te presentes, ¿no? Tú me decías, bueno, como actriz, artista, comunitaria y callejera, ¿no? Que era como, y se me olvidó lo callejero cuando te presenté, lo siento un montón, pero explícanos un poco eso de lo comunitario y lo callejero, a qué te refieres y qué rol juega en tu vida, porque desde ahí te enuncias. Bueno, porque yo cuando empecé, pues te decía, empecé en un grupo de teatro aficionado, que era el grupo de teatro popular El Ciruelo. Allí, digamos, como que hice mis primeros pinitos y eso me permitió, por un lado, tener una mirada mucho más amplia, no solamente de lo que significaba ser artista, sino de lo que significaba situarse como ciudadano o ciudadana en un país como este, ¿no? Allí, pues, la mayoría, todos, menos yo, eran ya estudiantes universitarios o habían terminado sus experiencias, digamos, como de formación en secundaria. Y pues esto me dio un panorama muy distinto. Luego del Ciruelo se creó como un trabajo mucho más amplio, que era el colectivo de arte popular, y entonces eso hizo también que la mirada fuera más amplia, ya no era solamente desde el teatro, sino que allí teníamos unos artistas plásticos, habían músicos, sí, había gente que estaba también como haciendo una apuesta creativa desde diferentes disciplinas para dar cuenta como de sus miradas y sus reflexiones frente al entorno en el que vivían. Y luego de eso, pues, porque ya pude ingresar a la universidad, bueno, no pude, sino que fue una exigencia también de poder continuar en este trabajo, porque yo no quería, como que yo sentía en ese momento que yo ya no necesitaba nada de aprender, sino que el grupo me lo estaba dando todo, pero por orientación de la directora fue como si no entras a estudiar no puedes seguir en el proceso. Entonces ya luego entré a la pedagógica y fue decisión también entrar a la pedagógica y no al azar, que tenía una mirada también muy particular de lo que significaba ser artista de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Y aunque en ese momento no estaba tan enamorada, digamos, como de este ejercicio de la docencia, que sí, eso me ha venido enamorando como a medida que he venido creciendo como persona, como mujer, como artista, pues en ese momento sí fue una decisión como de, bueno, yo también quiero como poder aprender y socializar el hecho creativo y no solamente ponerme con la figura de, uy, soy tan hábil y puedo hacer esto que la gente del común no puede, que sí, por eso la decisión de la pedagógica. Y luego de eso, pues entré a trabajar en una experiencia de la Corporación Colombiana de Teatro en Comunidad, junto con otra compañera y por supuesto con la directora. Y esto hizo como que se fuera ampliando. De allí entonces me hacen ya la invitación a un grupo de teatro de calle, y aquí es donde quiero explicar por qué lo callejero. Lo callejero no porque ahora también hay como una visión muy sesgada de lo que significa el artista callejero, ¿no? Entonces, siempre creemos que el artista callejero es el que se hace en la séptima, también porque eso lo ha venido reforzando la institución. El IDARTES ahora tiene una propuesta que se llama Artistas a la Calle y que me parece espectacular como reivindicar este trabajo que allí se desarrolla, pero lo callejero también es mucho más amplio que quien se hace en la séptima o quien se hace en un semáforo. Nosotros, o por lo menos el colectivo Teatral Luz de Luna, que es el grupo al que trabajo, que estoy hablando en este momento, tomó la decisión de hacer teatro de calle porque no tenían un espacio de sala para compartir su trabajo. Y decidir que lo iban a hacer en la calle implicaba que eso iba a tener una participación mucho más amplia de las audiencias con las que podían compartir su trabajo. ¿Por qué? Porque no iba a estar mediado por una boletería. Y solamente esa decisión ya hacía de su ejercicio un ejercicio político y un ejercicio supremamente democrático,
pues que permitía que otras audiencias pudieran ir a ver su trabajo. Y en ese momento lo hicieron así porque las condiciones no les daban para tener una sede de trabajo, pero luego ya se mantuvieron y fueron creando casi todas sus puestas en escena son para teatro de calle o para espacios no convencionales. Y como este, pues en muchas experiencias en el país. Pero eso, como entender que el artista de calle no es solamente quien está en el rebusque, como le pasa a muchos que se hacen en los semáforos, sino que también el artista de calle tiene una apuesta por un ejercicio de democratización del arte y por poder compartir con otras audiencias. Sí, que va más allá de la idea de la gratuidad, que me parece que es importante en un espacio, pues en un país como este, en donde el salario mínimo te da estrictamente para las necesidades básicas primarias y que no te permite tampoco destinar un recurso para, para hacer este otro tipo de actividades. Entonces, como pensarlo desde allí, pero también en confluencia con que hay una serie de impuestos que todos pagamos, ¿sí? Hay unos deberes de parte como del Estado de invertir en este tipo de procesos, entonces poder tener de ahí la retribución y que esto a su vez tenga una conexión con estas comunidades en donde no hay acceso a la cultura, pero además donde no hay una posibilidad adquisitiva para pagar por ir a disfrutar de una obra de teatro, de un concierto, pues es vital. Entonces, de ahí lo callejero y lo comunitario, pues es en esta idea también, ¿no? Como el artista, pues no siempre está creando en un espacio ideal, en un salón así que debería ser insonorizado con las grandes cámaras o con las grandes luces o con todo el equipo de producción, sino que también lo hace desde donde puede ir desde allí. No lo estoy romantizando tampoco, porque creo que sí es importante conseguir las condiciones, pero si no fuera así, pues este tipo de alternativas tampoco subsistirían y de ahí la importancia de conectar con otros para generar esos intercambios y sostener el trabajo de manera colaborativa. Vale, a mí me gustaría como avanzar, preguntar. Hace poco sacamos una cápsula, una noticápsula, donde hablábamos sobre la frase de Uribe, de a Colombia lo está matando la pereza, ¿no? Y reflexionábamos un poco que esa frase de a Colombia lo está matando la pereza era colocar al pueblo trabajador, a las clases populares, en una condición de que su único lugar era el trabajo. Es decir, que solamente podía dedicarse a los escenarios laborales y que en ese sentido su acceso al arte, a la cultura, a la recreación, a diferentes elementos, era lo que estaba en el plan. ¿Sí? Ujú. El hecho de quitarle las noches al pueblo trabajador y ampliar el horario nocturno, el hecho de quitar los dominicales, quitarle esos accesos, esos lugares. En ese contacto, ¿cómo ha sido o cómo es como poder volver a colocar el arte en una mirada, en una posición en donde es un derecho para la gente, que es lo que tú estabas diciendo? No solamente en términos de las condiciones que tú hablas del artista, que me parecen súper importantes, sino que la gente se convenza de la importancia que tiene también este tipo de escenarios, más en una sociedad en donde el tema de la salud mental está jugando hoy un rol tan importante. Pues mira, yo creo que ahí hay una cosa que es supremamente vital y es que nosotros no solamente somos ideas y no solamente el ser humano se constituye o toda su fuerza está aquí en la cabeza o en el cerebro o en las ideas, sino que está en su cuerpo, y en las sensaciones y en todo lo que lo atraviesan. De ahí digamos como esta idea poderosa de Falsborda de ser sentipensante o de guerrero también, de corazonar, ¿no? Desde el corazón, pero también desde la razón, de cómo generamos estos juegos, creo que el arte ha sido vital en ello, ¿no? Como de poder generar una sensibilización frente a cosas que creemos que solamente pueden ser analizadas desde una mirada ideológica, desde una mirada política, pero resulta que la sensibilidad y las emociones hacen parte de nosotros como humanos. Eh, yo creo que desde ahí pues es vital como poder reconocer que no solamente somos esas personas que están dadas para producir o producir en términos del mercado, sino también producir este tipo de encuentros en donde la sensibilidad del otro es tan importante como la mía. Y ahí voy a una cosa que hace poco reflexionaba con unas amigas de Chile en una coproducción a la que me invitaron a ser parte, que se llama Guiribilu, el ser de agua, que es como a propósito del cambio climático, pues esta es una puesta en escena que lo que quiere es como despertar un nivel de conciencia, pero además
llevarnos a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para ir transformando esta condición, porque es cierto que las reservas hídricas se están agotando, ¿sí? Y eso pues tiene, digamos, como unas responsabilidades directas y también unas responsabilidades indirectas que nos involucran a todos, pero es verdad que esto hace parte de un trabajo de explotación frente a ciertos territorios. Y en Chile pasa que la producción de monocultivos como la palta, el aguacate o el arándano ha hecho que muchas comunidades se tengan que desplazar de estos territorios porque ya están secos. ¿Sí? Y digamos que eso sumado a toda la idea de la industria de la moda, que van y tiran un montón de toneladas de ropa en el desierto de Atacama, y pues eso allá en Chile, pero si lo traemos aquí es igual, ¿no? Ahorita con toda la recesión del agua y como entonces el agua de reserva se va para las grandes embotelladoras, entre esas Coca-Cola, pues es una cosa absurda, ¿no? Entonces como esta idea de reivindicar el arte o las expresiones artísticas como una posibilidad de seguir creciendo, de seguir construyéndose como ser humano, es supremamente vital e importante, ¿sí? Y pues pelearse contra eso es súper complejo, ¿sí? Porque ya lo decías tú, ¿no? O sea, esta idea de, pues, de no reconocer horas extras, o más bien después de cierta hora cuando te alargan como el límite entre una y otra hora, de no tener que pagar dominicales, pues eso para quienes tienen la categoría de empleados, ¿no? Los artistas ni soñamos con eso, ¿sí? O sea, yo en este momento estoy siendo contratista de una entidad pública, pero no como artista. Y eso así me ha traído, claro, grandes aprendizajes, pero también me ha traído preguntas como, uy, ¿será que voy a volver a crear? Pues por fortuna he encontrado también como la habilidad de involucrar dentro de estas experiencias que ahora hago, pues toda mi experiencia y todo el bagaje. Entonces resulta que ahora en el trabajo en el que estoy he podido, digamos, como viajar por diferentes territorios con un personaje para presentar la estrategia de ese grupo en el que trabajo, que no es un grupo artístico. Pero pues es que es súper complejo. Yo no sabría decirte como que yo supongo que esto corresponde a generar un proyecto supremamente distinto del que tenemos, del modelo económico que tenemos, de poder entender que efectivamente los espacios artísticos y de sensibilidad son muy importantes, no solamente por la salud mental, que ya lo vimos con todo lo que fue el periodo de pandemia, y pues pospandemia que hizo visible un montón de cosas que quizás ya estaban ahí, pero que no nos habíamos atrevido a mirar o a poner el foco allí, sino también considero pues, que es muy importante porque, por ejemplo, el viaje, y eso lo he entendido ahora que he tenido la posibilidad de viajar constantemente y en cortos periodos, el viaje te permite conocer al otro, conocer su cultura. Nada más el hecho de probar la forma en que preparan la comida, de las palabras que usan para saludarte. Por ejemplo, en Ipiales fue muy bonito porque cuando llegamos allá, todos saludaban con muy buenos días con todos. Y eso ya involucra a los otros y eso es un ejercicio que te hace como preguntar, ¿no? Como varias cosas. Iba a decir que esta experiencia del viaje lo que me ha permitido es reconocer al otro, ¿sí? En esta idea de la otra edad, pero también preguntarme a mí misma, ¿sí? En esta, bueno, yo cómo me muevo en esta dinámica, y el viaje pues se convierte en la posibilidad de experimentar la alteridad de la que tanto hablamos para construir desde lo diverso y desde lo que es diferente. Entonces, pues sería supremamente importante y valioso que estas reivindicaciones fueran reales. ¿Cuáles son las formas de conseguirlas? No lo sé, creo que todos hemos venido luchando para que esto sea así, pero pues este sistema es supremamente avasallante y es horrible. Lo que yo sí creo y de lo que estoy convencida es que la salida es colectiva, ¿sí? Y trabajar en colectivo es supremamente complejo, porque a veces nos echamos del discurso de que aquí vamos por los intereses en común o los intereses de la colectividad, pero siempre hay cosas que se están anteponiendo como desde los intereses individuales, a veces pintados como los intereses comunes, que van como torpedeando eso, pero esto yo creo que no se puede leer desde otra mirada que no sea ese marco referencial del mercado, que es aplastante y que nos ha llevado a ver como que lo más importante o la idea de éxito en una sociedad como esta es que tú seas millonario, ¿sí? O sea, que puedas cambiar tu condición, pero no la condición de todos. Yo creo que hay, como para cerrar, primero agradecerte mucho por
las palabras, por las reflexiones, creo que son elementos muy, muy importantes, necesarios. Y yo quisiera, antes de darte a ti la oportunidad de cerrar, como decir, primero, que creo que efectivamente es un cuestionamiento muy fuerte al modelo económico basado en la producción, ¿sí? En quién más produce y en los estándares de producción como el lugar de éxito de un profesional o de un trabajador o trabajadora independientemente del área, pero creo que también es un cuestionamiento al mismo modelo, no sé cómo llamarlo, no quisiera decirlo, pero encuentro una mejor palabra, que es el filosófico, planteado por el cartesianismo, por Descartes, pues, cuando nos colocó la máxima de pienso, luego existo, ¿no? Pues no, no solo es pensar, también es sentir, también es amar, también es llorar, es un montón de cosas, y reconocer eso permite dejar de ver al otro como objeto, ¿no? Dejar de ver al otro y colocar en la discusión y en los debates la importancia de otros elementos más allá del discurso lógico y razonable. Antes de darte la oportunidad de cierre, quiero darle como a todos y a todas como muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos como haciendo el soporte y el aguante, invitarles a comentar, a compartir, es muy importante para nosotros y para nosotras. Y nada, quisiera como, yo me quedo de este espacio con lo que dijiste y es, entre más poético, más político. Y te invito a ti a hacerlo. Bueno, pues yo creo que quisiera como reivindicar esta fuerza del amor como una fuerza poderosa y no el amor como una cosa abstracta, sino como el amor efectivamente como el reconocimiento del otro. Eh, Hace poco pude estar en Bojayá, en Bellavista Nuevo, que es como el nuevo pueblo que está después de la masacre que se cometió allí. Y yo lo que pude traerme después de esa experiencia es que el amor ha movilizado muchas cosas en las mujeres que allí siguen generando una resistencia fuerte frente a la idea de que la muerte o esta idea de la necropolítica sea como lo que impere, ¿no? Ellas siguen como esta idea de resistir y aunque reivindican su dolor como un espacio de memoria, también están convencidas de que hay que seguir luchando desde la idea de la esperanza, la alegría y desde el amor como una fuerza poderosa. Y lo mismo me encontré en Popayán con las tamboreras del Cauca, que hicieron una cosa muy bonita, que fue el abrazo tamborero, en donde me invitaron a pensar en algo bonito y efectivamente ese pensamiento bonito en ese momento me ayudó muchísimo para una situación que estaba atravesando en ese momento. Y es eso, creo que el amor como una fuerza poderosa de construir y no el amor como también nos lo han vendido, ¿no? Sino este amor que se construye entre todos, porque uno siente amor por su familia, siente amor por su pareja, siente amor por sus redes de amigos, siente amor por sus compañeros de trabajo, por... Sí, el amor es una fuerza muy poderosa que no podemos dejar ahí como de lado y que deberíamos poner también en sintonías de todas estas otras formas que hemos venido como trasegando para transformar nuestra condición. Muchas gracias. No, gracias a ti, pues gracias a todos por la invitación. Espero también como recordar que esta es solo una mirada, ¿no? Que hay muchas miradas frente a esto, entonces que lo más importante es eso, que podamos discutirlo y reflexionarlo para quizás encontrar otras maneras, otras alternativas que nos ayuden a transformar nuestra condición. Muchas gracias.